Amigos de Alerta Informativa, en esta ocasión nos encontramos con un excelente académico, el profesor Víctor García Toma, quien ha desempeñado como presidente del Tribunal Constitucional y el docente de diversas casas de estudios de la Facultad de Derecho. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo les va, amigos de Alerta? Muchas gracias por darnos un pequeño espacio en su tiempo para poder llevar a cabo esta entrevista para la revista jurídica Alerta Informativa. No, gracias a ustedes, vayan por la oportunidad de compartir con ustedes. Muchas gracias. El desarrollo de esta entrevista se va a abordar la temática la constitucionalización del proceso penal. Correcto. Doctor, en los últimos años hemos venido escuchando en diversas ramas del derecho el término constitucionalización. ¿Nos podría explicar a qué hace referencia este término en el proceso penal? En realidad esto arranca después de la Segunda Guerra Mundial a raíz de los horrores generados por la guerra. Y entonces se cambia el criterio de lo que es la Constitución. En el mundo europeo la Constitución era observada como un documento político que servía a que los gobiernos pudieran utilizarlo como una suerte de mapa, de GPS para encaminar a una comunidad política hacia una determinada forma de vida. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, la Constitución se convirtió además en norma jurídica, por consiguiente era vinculante en la relación entre los gobernantes y los gobernados y entre los ciudadanos entre sí mismos. En ese fenómeno de constitucionalización del orden jurídico, los legisladores constituyentes van incorporando categorías, principios e instituciones de las distintas ramas del derecho con el fin de asegurar, ¿no es cierto?, su expresividad y cumplimiento máximo. Y ese es el caso del derecho laboral, el derecho tributario y particularmente del derecho penal. Siendo así, doctor, ¿qué relación existiría entre la constitucionalización del proceso penal y la eficacia del proceso? En la Constitución se han establecido dos conceptos que son básicos: la tutela jurisdiccional y el debido proceso. ¿Qué nos plantea la tutela jurisdiccional? Primero, que toda persona tiene derecho a acceder a un órgano jurisdiccional para plantear una demanda, ¿no es cierto?, con un petitorio determinado. ¿Eso que exige? Que el Estado dote de los recursos necesarios para que existan instalaciones y personal que pueda, ¿no es cierto?, recepcionar estas demandas. Es decir, que el ciudadano tenga un acceso rápido y eficaz a los órganos judiciales, aun cuando su petitorio no carezca o no carezca de contenido jurídico. Lo segundo es que exista una resolución fundada en derecho y finalmente una ejecución de lo que ha decidido el órgano jurisdiccional. Y en lo que se refiere al debido proceso es, una vez que el juez ha calificado la demanda y la denuncia y la ha admitido a trámite, a lo largo de ese íter procesal se respeten una serie de derechos, de garantías y principios. Buena parte de esos derechos, garantías y principios tienen un contenido penal. Muy bien. Para usted, ¿cuáles serían las consecuencias jurídicas de la constitucionalización de las garantías procesales en el desarrollo del proceso penal? Una muy importante, y es que el derecho penal no puede estar exento, ¿no es cierto?, del respeto a la dignidad de la persona. Y como consecuencia de ese respeto a la dignidad de la persona, la satisfacción de la custodia y defensa de una serie de atributos, bienes y derechos que ésta, por su condición de tal, tiene, ¿no? Siendo así, doctor, ¿usted cree que la constitucionalización en el proceso penal se podría entender como una limitación al ius puniendi del Estado? Tiene una limitación a la arbitrariedad, tiene una limitación a expedirse decisiones punitivas que sean inmotivadas, sin haber ofrecido las garantías de una defensa adecuada, habiéndole negado al justiciable el derecho a impugnar, a cuestionar lo decidido ante una instancia
superior, el negarle, por ejemplo, el derecho a la crítica, ¿no es cierto? Muy bien, se tomó una decisión, esta puede llegar a tener la condición de cosa juzgada, pero eso no limita al justiciable o a los terceros el analizar, el debatir aquello que se ha decidido para que esa situación que se entiende irregular no se vuelva a repetir, para que esa decisión que se entiende irregular pueda ser modificada en el tiempo, ¿no? En otros casos. Hemos venido viendo que las audiencias preliminares o de prisión preventiva vienen siendo transmitidas actualmente en vivo. ¿Esto vulneraría algún derecho fundamental de la persona? ¿Y conoce usted si en la práctica que es utilizada por el Poder Judicial se estaría dando en otros países? Al contrario, en la Francia revolucionaria, Mirabeau, uno de los líderes de la revolución, fue sometido a proceso en el marco de la lucha contra los jacobinos. Y él dijo algo muy importante, ¿no? Juzgadme con el juez que queráis, ¿cierto? Juzgadme por el delito que deseáis, siempre que a condición de ello se haga en público. Es decir, la presencia de los ciudadanos en los recintos judiciales o la de los medios de comunicación social transmitiendo, digamos, estas audiencias son una garantía para el correcto funcionamiento de los jueces, de los fiscales y de los abogados. Por supuesto que hay circunstancias en que esas audiencias no pueden ser públicas, cuando se trata de asuntos de menores, cuando tengan que ver con el tema de la intimidad, cuando pongan en peligro la seguridad nacional. Pero en los casos de los delitos de corrupción, digamos, delitos de corrupción de funcionarios, el cohecho, el abuso de autoridad, etcétera, etcétera, esas audiencias siempre deben ser públicas, así lo dice la Constitución. Por último, doctor, ¿qué opinión le merece a usted que en la actualidad los órganos jurisdiccionales vienen utilizando la figura de la prisión preventiva, ya sea también para delitos culposos? La prisión preventiva viene siendo cuestionada porque la idea central es que se parte de la base que la libertad después de la vida es el derecho más preciado por el ser humano. Y en tanto no se den condiciones como, por ejemplo, el de que esta persona, a pesar de que podría eventualmente ser condenada a 4 años de prisión y existir ciertos indicios de responsabilidad, en tanto esta persona no objetivamente no exprese una conducta que impida la obstrucción del desarrollo del proceso o no dé muestras cabales y objetivas de intentar evadir a la justicia, ¿no es cierto? No debería existir, digamos, razón para una privación de la libertad. Un caso emblemático es el del presidente Lula. Todo este tema del abayato tiene que ver justamente con el caso Lula, ¿no es cierto? De ahí se origina todo. Y Lula, a lo largo de todo el proceso, digamos, lo siguió en libertad. Y solo cuando, luego de haber culminado el proceso penal y haber interpuesto una acción de habeas corpus, perdió esa acción de habeas corpus y ya no quedó ninguna posibilidad de cuestionar esa decisión, allí se produjo el acto de privación. Por cierto, que eso no impide a que los medios policiales tomen algunas medidas, digamos, preventivas, ¿no es cierto?, para evitar la tentación de la fuga. Pero en tanto esto no sea objetivo, no debería materializarse una medida de esta naturaleza. Muy bien, muchas gracias, doctor, por su tiempo, por habernos dado para la revista. Gracias a ustedes por el tiempo de haber venido aquí, porque es un poco complicado por el tráfico. Muchas gracias.